Bueno, vamos a ir entonces a Hebreos 4:13, a la carta a los Hebreos, versículo, capítulo 4, versículo 13. Este, y hoy vamos a estar hablando sobre, siguiendo la serie de los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Es algo maravilloso. Entonces dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Dios mío, por la bendición, por el privilegio que nos concedes de estar una vez más aquí en este lugar para honrar, para bendecir, para exaltar tu santo y bendito nombre, para poder agradecer, Dios mío, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por la vida, por el aire que respiramos, por la salud. Gracias por todos tus favores inmerecidos para con cada uno de nosotros. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Te pedimos, Dios mío, que abras nuestra mente, nuestro corazón, de modo que nosotros, Dios mío, podamos caer asombrados al ver, al conocer tu omnisciencia, que conoces todas las cosas, que sabes hasta los pensamientos de nuestra mente, de nuestro corazón, que aún antes que la palabra salga a nuestra boca, tú ya lo sabes. Ayúdanos, Dios mío, a glorificar tu nombre, a honrar tu nombre por tu perfección, por tu infinito conocimiento. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Espero que estemos gozando. Estamos empezando esta serie sobre los atributos de Dios. Y yo creo que esto es algo que sin duda alguna, como cristianos debemos de estar bien familiarizados. Y yo sé que hay muchos lugares donde no se menciona eso. Entonces lo que quiere decir es que se tiene una idea muy remota acerca de ese Dios. O por lo regular se hace énfasis solo en el atributo del amor de Dios, lo cual es correcto. Pero, ¿y qué tal el atributo de la ira de Dios? ¿Qué tal el atributo de la soberanía de Dios? ¿Qué tal el atributo de la santidad de Dios? ¿Verdad? Entonces, no podemos hacer énfasis en uno solo y divorciar los otros atributos, quitarle o darle menos importancia a los otros atributos de Dios. Entonces, tenemos que estar bien familiarizados con los atributos de Dios. Porque, por ejemplo, ese atributo de la omnisciencia, que quiere decir que Él sabe todas las cosas, es muy importante porque quiere decir que Él conoce todo. Por ejemplo, hay un texto que dice que no hay cosa que no sea manifiesta, todo debe de salir a la luz. El Señor Jesucristo dijo en sus palabras, ¿verdad? Que todo sale a la luz. No hay cosa que no sea oculta que no debe de salir a la luz. Todo sale a la luz. Entonces, a veces pueden pasar años, pero sale a la luz. Así que dice aquí, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Entonces, por eso la escritura o el salmo dice, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Bienaventurado, dichoso, ¿verdad? Porque han sido perdonados sus pecados y es por pura gracia, únicamente por gracia. Entonces, ¿qué significa la omnisciencia de Dios? Omnisciente o un Dios omnisciente según el diccionario
español, bueno, es una palabra compuesta por dos, omnis, que viene del latín, que quiere decir alguien que tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas, Dios, y obviamente es un atributo que solamente se le puede, obviamente le corresponde a Dios. La etimología es de esta palabra es que omnis es todo y scient es conocer o saber, ¿verdad? El que sabe. Así que eso es omnisciente. El que conoce todas las cosas. El que conoce todas las cosas presentes, las cosas del pasado, las cosas del futuro. Así que es un ser que tiene un conocimiento ilimitado. Es lo que enseña o eso es lo que quiere decir. Y obviamente, como ya mencionamos, es eso. Vamos a estar meditando sobre 5 puntos. Número 1, Dios es omnisciente, lo conoce todo. Número 1, Dios es omnisciente y lo conoce todo. Todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce todas las cosas, conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. En Daniel 2:22 leemos de la siguiente manera, Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Con él mora la luz. O sea, tener ese conocimiento es hermoso, es maravilloso. Conoce lo que hay en las tinieblas. Nada escapa de su atención, nada puede serle escondido, no hay nada que pueda olvidar. Esa es una serie, obviamente, que estamos tomando del libro de A.W. Pink sobre los atributos de Dios. Así que bien podemos decir con el salmista, esto es maravilloso, lo que el salmista dice en el Salmo 139, versículo 6. Salmo 139, versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entender la mente de un Dios infinito con una mente finita obviamente es algo imposible, ¿verdad? Eso no significa que debemos de quedarnos de brazos cruzados y decir, no, pues entonces ni para qué, ¿verdad? Invertimos tiempo. No, no, no. La Biblia nos enseña, nos manda que el hombre, jáctese el hombre en conocerme a mí, dice la Escritura. Así que su conocimiento es perfecto. Nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto alguna cosa. Si tal es ese Dios al que tenemos que dar cuenta, tal es ese Dios al que tenemos que dar cuenta. Nosotros debemos de vivir con esto en mente, siempre, cada momento, cada instante, cada segundo. Se dice que la integridad es hacer las cosas correctas, es hacer lo correcto aun cuando nadie nos esté viendo. Obviamente, hablando de los seres humanos, pero Dios siempre nos está viendo. Las 24 horas del día, los 365 días del año, desde antes que naciéramos, Él nos conoce. Él nos conoce. Y es tan grande el conocimiento de Dios que conoce hasta nuestros pensamientos. Veamos el Salmo 139, versículo 2 y 4. Salmo 139, versículo 2 y 4. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Mis caminos es una manera de, no necesariamente literalmente quiere decir literal, un camino, ¿verdad? Sino mi conducta, mi andar, mi caminar, lo que pienso, lo que hago, más bien tiene que ver con eso. Entonces todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. ¿Sabe que a veces, no sé si viene esto, pero
nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. A veces uno de broma dice, ¿verdad? Y no puede ser uno así, de decir, Señor, esta persona te lo llevas o te lo mando. A veces uno quiere hacerse gracioso y decir esas cosas, pero eso es homicidio. El pensamiento, o sea, es delante de Dios, eso es pecado. Entonces, no podemos decir eso nosotros. O sea, que Dios nos libre de tal pensamiento. Fíjese que Dios en su sabiduría, no nos dio esa cualidad de que con el pensamiento pudiéramos desaparecer personas, porque ya hubiéramos desaparecido un montón, ¿verdad? Eso solo le corresponde a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos. Otra cosa que también yo escucho muy común decir la gente, y pareciera significante, pero no. Por ejemplo, la gente que dice, bueno, hoy voy a pecar, me voy a tomar una Coca-Cola. Entonces, ya sé que es una manera de decirlo como algo gracioso, pero el pecado es lo que nos aleja de Dios. Entonces, ni en broma podemos hacer esa clase de afirmación o de frases. O sea, tenemos que nosotros tener cuidado. O sea, eso es lo que nos aleja. A ver, y voy a decir esto para hacer énfasis. Voy a poner otro ejemplo, para que sepamos que eso es desagradable delante de los ojos de Dios, aunque sea una broma, ¿verdad? Un esposo diría a su esposa de broma, hoy te voy a engañar, o sea, hoy te voy a traicionar, de broma. No, es una broma. Claro que es una broma de mal gusto, ¿verdad? Entonces, lo mismo no podemos andar diciendo así como manera de broma delante de Dios, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios, es lo que nos convierte en enemigos de Dios. Entonces tenemos nosotros que ser muy cuidadosos. Qué maravilloso es el Dios de la Escritura. Cada uno de sus gloriosos atributos debería de honrarle en nuestra estimación. Estoy leyendo los comentarios de A.W. Pink acerca de los atributos de Dios. La comprensión de su omnisciencia debería inclinarnos a Él en adoración, con todo cuán poco meditamos en su perfección divina. ¿Por qué será? ¿Es ello debido a que aún el pensar en ella nos llena de inquietud? Entonces el mundo, la gente que pensara en esto, que meditara en esto, pensaría en muchas de las cosas que se hacen. Cuán solemne es este hecho. Nada puede ser escondido delante de Dios. Hay una escritura que si dice que si me fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú, y si en lo más alto de las estrellas, allí Él me encontrará. Él está en toda parte. Dice en Ezequiel 11:5, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Él sabe, Él conoce todas las cosas. Él sabe y Él conoce todas las cosas, aún los pensamientos. Aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Aunque Dios sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión pueden esconder al pecador de los ojos de Dios, de los ojos de la omnisciencia de Dios. Entonces, nosotros debemos de caminar con temor y temblor delante de Dios. Los árboles del huerto no fueron capaces de esconder a nuestros padres, Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ellos fueron descubiertos. Esto parece irrazonable, esconderse del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo sabe, el Dios que creó todas las cosas. Pero mire, eso es lo que sucedió. Génesis 3:8 al 10 dice que después de que ellos pecaron,
dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero ¿qué sucedió? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No era que Dios no sabía dónde estaba, sino que quería que confesara. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, escondiéndose de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente intenta esconderse de la presencia de Dios en el sentido de tratar de ignorar esa verdad, esa realidad de que un día estaremos delante de su presencia? Como dice Apocalipsis, Apocalipsis 20, ¿verdad? Y vi los grandes y pequeños de pie ante Dios. Y vi los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Esa será una realidad. Esa será una realidad, pero es una realidad que por lo regular, como ser humanos, quisiéramos ignorarlo, olvidarlo, o que eso no fuera así, pero eso es una realidad. Así que ningún ojo humano, fíjese, siguiendo otro ejemplo, hablando de Adán y Eva, ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero el Creador fue testigo de ese crimen. O sea, aparentemente lo llamó al campo para deshacerse de él, y aparentemente nadie lo vio. Ahí quedó todo, pero no es así. Génesis 4, 8 al 10. Dice así: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Nuevamente Dios hace la pregunta. No es que no sabía la situación, sino que quería que el hombre confesara. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? O sea, no fue capaz de admitir, de reconocer que le había dado muerte a su hermano. Juan nos dice, hablando de Caín, que dice que Caín era del maligno, es del diablo, porque mató a su hermano. Entonces, por lo regular, los hijos hacen lo que los padres hacen. Entonces, Satanás, Jesús les dijo a los judíos que no creían en él: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer, me queréis matar. Entonces, si fuerais hijos de Abraham, me amarías. Entonces, está claro que solamente hay dos grupos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pudieran haber miles, millones de religiones, pero eso no importa, eso no significa nada delante de la presencia de Dios. O sea, no se trata de religión, se trata de ser hijo de Dios o del diablo. Tampoco es, como dice un líder muy reconocido, que todos somos hijos de Dios, porque la Biblia no enseña eso. Así es que le dijo a Caín: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ahí fue maldecido Caín, y la tierra también, ¿verdad? Por esa situación. Sara, cuando se le dio también la promesa de que iba a ser madre, ella se rió en su tienda, no podía creerlo, y después dijo el ángel de Jehová a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Entonces, porque creyó que nadie la estaba viendo, que ya siendo muy anciana iba a ser madre, no creyó. Pero vamos a ver otro ejemplo más en Acán. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. O sea, ellos tenían mandamiento que al entrar a la ciudad de Jericó, nadie podía tomar absolutamente nada. Era anatema, maldición o maldito, el que tomara algo de esa ciudad, de ese lugar. No podían recoger botín de ese lugar. Entonces era el mandamiento, era el dato, era la orden que ellos tenían. Pero a Acán se le hizo fácil y dijo: pues yo lo voy a esconder muy bien y nadie lo va a ver, nadie se va a dar cuenta, lo pongo debajo de la tienda, enterrado, y ¿quién va a saber? Nadie va a saber.
Sin embargo, lo que sucedió es lo siguiente. Josué 7, 19 al 26. Josué 7, 19 al 26 dice, después de que ellos intentaron atacar a otra ciudad, Ai, y fueron derrotados, murieron 36 soldados, solo fueron con 3,000 porque no eran muchos, y aún así fueron derrotados, murieron 36 soldados y ahí Josué estaba preguntándose qué había pasado, por qué esa derrota, por qué el pueblo había huido delante de ese. Si eso había pasado con ese pueblo, de esa ciudad tan pequeña, ¿qué iba a pasar con los otros grandes que les faltaban? O sea, iba a ser una derrota total, iban a aparecer del mapa sus nombres completamente delante de Dios. Y Dios le dijo, hay anatema en Israel, han desobedecido el mandamiento y tienen que sacar a tal hombre, matarlo a pedradas y quemarlo y para sacar el anatema. Y eso fue lo que hicieron. Versículo 19, Josué 7, 19 en adelante. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así es, y así he hecho. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello escondido. Como que si Dios no lo fuera a ver, como que si Dios no conoce todas las cosas. 22. Josué entonces envió mensajeros a los cuales fueron corriendo a la tienda y he aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello escondido. Como que Dios no conoce todas las cosas. 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Mire, una cosa interesante de esto es que cuando alguien, siempre hay repercusiones, o cuando alguien hace las cosas malas, la familia, los miembros de la familia también son perjudicados. También son perjudicados. Por ejemplo, una persona que tiene el problema del vicio, del alcohol, su esposa, sus hijos son perjudicados. Cualquier vicio, cualquier cosa que sea inadecuada, inmoral, afecta a toda la familia. Una cosa lleva a la otra. Entonces, no solo él, lamentablemente en este caso, no solamente él, el que había cometido ese pecado, fue muerto, sino que toda la familia y toda la pertenencia, todo lo que tenían. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Qué cosa tremenda. Versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar fue llamado el Valle de Acor, que quiere decir turbación, o sea, porque turbó a Israel por esa situación hasta el día de hoy. Así es que no se puede esconder nada delante de Dios, absolutamente nada. O sea, no se puede jugar al inteligente o al vivo delante de Dios, porque Dios sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Dice, hay un salmo, me parece que es un salmo, que dice que alcanzará al malo la maldad.
alcanzará al malo la maldad. Yo a veces digo, la gente, los jóvenes que se meten en problemas, obviamente no conocen de Dios, pero un razonamiento lógico, oye, decir, oye, las cárceles están llenas de gente que roba y que mata, entonces no hay que robar y no hay que matar, no hay que hacer esas cosas malas, no hay que hacerlo, porque si la gente, la ley dice que alguien que hace eso, pues va a la cárcel. Pero ¿qué pasa? Todos los días pasa eso. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. Ellos piensan, no, pero sí, a los demás sí, porque ellos no son tontos, ellos no saben cómo ser inteligentes, cómo cuidarse. A nosotros no nos van a agarrar, ¿verdad? Ellos piensan que a ellos no los van a agarrar y tarde que temprano los agarran. O sea, no entiendo cómo la gente se le ocurre huir de la policía y piensan que ellos son más brutos, más rápidos y que pueden esconderse, lo cual es imposible. Entonces se meten cada vez más en problemas. Entonces, lamentablemente, el ser humano que no conoce la palabra de Dios es así, se mete en problema tras problema, tras problema, tras problema, una y otra vez. David, siendo rey, dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David decidió quedarse en el palacio mientras su ejército, ¿verdad?, fue a la guerra. Pero estando en el palacio, ¿cómo se dice? En su tiempo de ocio, haciendo nada, codició a la mujer de un soldado y la mandó a llamar. Entonces, cuando se supo que la mujer estaba embarazada, él quiso resolver el problema, mandó a llamar al soldado y dijo, pues llamó al soldado, lo recibió con banquete y todo, y después lo despidió para que fuera a su casa a descansar, porque obviamente habían dado en la guerra y este soldado de haber dicho, wow, yo debe ser importante porque este rey me está atendiendo de una manera particular, o sea, muy bien. Entonces, pero el soldado, siendo un hombre leal a Dios y a su ejército, él dijo, no puede ser que yo vaya a estar en mi casa, durmiendo en mi cama, incluso con mi esposa, mientras el ejército o el arca está en el campo de batalla, y el arca en el campo y los soldados, mis compañeros también en el monte, en la intemperie de los animales del enemigo. Yo no puedo darme ese lujo. Se quedó afuera del palacio con los criados del rey. Entonces vinieron al rey y le dijeron, Urías Eteo no se quedó en su casa, se quedó con los criados del rey afuera. Y lo mandó a llamar el rey y le dice, no te dije que te fueras y que te quedaras. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Porque, y sabiendo que una orden del rey la orden del rey se tiene que obedecer, porque si no, su castigo puede ser la muerte. Pero como Dios estaba con Urías, que estaba haciendo lo correcto, no le pasaba nada, obviamente. Entonces dijo David, esto no funcionó. Lo que hizo, lo invitó a un banquete nuevamente y lo emborrachó. Y dijo, ahora sí, borracho, va a hacer que vaya y se acueste con su esposa y así echarle el hijo que van a hacer a él. ¿Verdad? Era una buena manera aparentemente de zafarse de ese problema en el que se había metido. Pero resulta que aún así borracho, se quedó nuevamente con los criados del rey afuera del palacio y no fue a su casa. Entonces hizo una cosa más y dijo, bueno, aquí no me queda de otra que mandar una carta con él mismo al capitán, ¿verdad?, al encargado del ejército y decirle que lo mande a lo más recio de la guerra para que lo maten los enemigos, y de esa manera no fui yo que lo matamos, no que lo maté, sino que lo mató los enemigos y pues los enemigos lo mataron y eso pues es normal, así de esa manera no me voy a quedar con esa culpa que yo mismo lo mandé a matar. Así efectivamente mandó la carta con él mismo y a Joab, y le dijo que lo pusieran en lo más recio de la batalla, donde estaban los enemigos más fuertes, y que lo dejaran solo, para que allí lo mataran, y efectivamente así fue, murió. Lo mataron. Después vino el mensajero a decirle a David, bueno, esto y esto sucedió, murieron algunos de los del ejército, porque se acercaron mucho a la torre, y también murió Urías. Entonces, y bueno, el rey dijo, pues bueno, salió todo bien, así yo no soy el culpable de la muerte de él. Y entonces ya después de que la mujer pasó el tiempo de luto,
pues él la mandó a traer para que fuera su mujer y pues de todas maneras ya es viuda, ahora sí él pues, ¿verdad? Ya como quien dice tenía derecho justo de poder hacerlo porque ella era viuda. Sin embargo, Dios estaba viendo todo. Dios estaba viendo todo. Dios estaba viendo todo. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero Dios, que todo lo ve, no tardó en mandarle a uno de sus siervos a decirle: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Vamos a ver el versículo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, pero vamos a ver unos versículos del capítulo 11 para que veamos el contexto. 11, 26, 27, segundo de Samuel, 11, 26 y 27, dice así: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, ya había pasado quizás un año y un poquito más y aparentemente nadie se dio cuenta. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Segundo de Samuel 12:1 en adelante al 10. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo una parábola. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso matar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, fíjese, él mismo va a dar el veredicto: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él conocía perfectamente lo que estaba establecido en el libro de la ley, que si alguien robaba una oveja tenía que devolver 4. Entonces, versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Se recuerdan cómo Saúl le perseguía para matarlo a toda costa por todo lugar? 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste su mujer. Él mismo lo hizo. Él fue el autor, ¿cómo se dice? El actor intelectual de la muerte, del homicidio de Urías. Y tomaste su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. O sea, dice, y las tribus que quedaban al oriente del Jordán, bueno,
eh, fue algo que desagradó delante de la presencia de Dios. Él aparentemente había hecho todo lo correcto para esconder su pecado, para esconder su homicidio, y teniendo tanto, él el rey, o sea, no tenía por qué actuar de esa manera, pero nada se puede esconder delante de los ojos de Dios. Entonces, perder ese atributo de Dios de nuestra mente, que Él conoce todas las cosas, nos mete en grandes problemas. Nos mete en grandes problemas, como decíamos. Él conoce aún los pensamientos, las intenciones del corazón. Todo lo sabe y es pecado. Dice, alcanzará al malo la maldad. Ustedes conocen la historia de David, cómo sus hijos se voltearon, sus hijos mataron unos a otros, se mataron, violaron a su propia media hermana, le quitaron el rey tuvo que huir de su propio hijo, dejar el trono y huir al monte para salvar su vida, y un desastre en Israel por causa de la desobediencia de David. O sea, toda desobediencia, pequeña o grande, tiene consecuencia. Tiene consecuencia porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Puede ser que se tarde en reaccionar o en hablar. No es la palabra correcta reaccionar, más bien porque Dios no. Nosotros los seres humanos reaccionamos a las cosas, pero Dios no. Dios, Él ya tiene todo organizado, todo orquestado. Él sabe todas las cosas, entonces Él no reacciona. Todo lo que sucede no sucede porque Él sabe, sino que es la voluntad de Él que suceda. De una manera permisiva o de una manera eficazmente que Él lo activa, ¿verdad? Entonces, dice el comentario de A.W. Pink, si pudieran los hombres, despojarían a la deidad de su omnisciencia. ¿Qué prueba esta? Que la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. O sea, si pudieran los hombres, despojarían a Dios de la omnisciencia. No quieren que les vea sus maldades, pero Dios dice que Él tiene todas sus maldades delante de Él. Los hombres impíos odian esta perfección divina que al mismo tiempo se ven obligados a admitir que Él conoce todas las cosas. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. El juez de sus acciones. Es irónico que los impíos, andando en la maldad, andando matando gente, secuestrando, extorsionando y todo, le piden a Dios que les ayude. O sea, hacen cómplice a Dios, haciendo todas las maldades ya cuando están aterrados de miedo, de temor, cuando los van a agarrar o algo pasa, le piden a Dios que les ayude. ¿No es irónico eso? Es irónico. O sea, como Dios va a ser cómplice de tal cosa. Entonces dice la escritura en Oseas 7:2. Oseas 7:2. Y no dicen en sus corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Tengo en la memoria toda su maldad. La Biblia de las Américas dice, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Él recuerda toda su maldad. A Él no se le olvida nada. Pueden pasar años, pero a Dios no se le olvida nada. Así es que dice, ahora les rodean sus hechos, ante mi rostro están. Delante de Dios está todo. A Dios no se le olvida nada. Él no tiene problema con la memoria, ni necesita pastillas ¿cómo se conoce? Para la memoria, para no perderla, porque Él es Dios, Él conoce todas las cosas. Así que dice en el Salmo 8, fíjese, cuán solemne es el octavo versículo del Salmo 90. Dice de la siguiente manera. Entonces, todo aquel que rechaza a Cristo tiene buena razón para temblar delante de Él. El Salmo 90, versículo 8 dice de la siguiente manera: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Él tiene delante
eh, delante de él todo, lo que decíamos el Apocalipsis 20, que un libro fue abierto y otro libro fue abierto y el libro de las obras fueron abiertas, ahí están escritas todas las cosas. Dice que en aquel día los hombres se entregarán cuenta de toda torpe palabra que hablaren. Hay gente que no puede decir dos, cinco palabras si no va una mala palabra dentro de esas cinco palabras. O sea, es terrible. Número dos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Número dos, el punto número uno es que Dios conoce todas las cosas. Él conoce todo. Número dos, la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. La omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. Vamos a ver esto entonces. En la perplejidad dice a Job, mas él conoció mi camino. Job 23:10. Esto puede ser profundamente misterioso para mí, completamente incomprensible para mis amigos. Pero ¿qué dice la escritura? El Salmo 103:14. El Salmo 103:14. Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él conoce lo frágil que somos. Entonces, muy importante, es una consolación de que para los creyentes, cuando nos asalten la duda y la desconfianza, acudamos a este mismo atributo diciendo, el Salmo 139, vamos nuevamente al Salmo 139, versículos 23 y 24. Esto es hermoso, este salmo, tenemos que tenerlo en mente, esta parte, estos versículos. Salmo 139, 23 y 24. Es hermoso esto. Se dice que Jonathan Edwards se hacía un cuestionario, un examen de 50 preguntas, y es válido porque eso está en la palabra de Dios. Obviamente que es válido porque está en la palabra de Dios y era un hombre que sabía mucho. Entonces, el versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Examíname. Él conoce todas las cosas. Él conoce todas las cosas. ¿Sabe que algunas veces nosotros decimos en nuestra oración, y no es la manera correcta de hacerlo, le decimos, Dios toma control de esta situación? Eso significa que Dios ha perdido el control de eso. Queremos decir que Dios ha perdido el control o que esa situación se ha salido de control. No, es imposible. Nada se sale del control de Dios. Nada se sale del control de Dios. Entonces, en lugar de eso podemos decir, Dios, gracias por tomar el control de esta situación. Gracias porque sabemos que esta situación está bajo tu control. It's under control. ¿Verdad? Entonces, eso es la manera correcta. En el tiempo de nuestras tristezas, nuestros fracasos por nuestros actos, de nuestro corazón, por nuestras obras, nosotros debemos de acordarnos de este atributo, que Él conoce todas las cosas. Fíjese que cuando Pedro, yo estaba meditando en esto y lo comentábamos la otra vez, cuando Pedro, después de la resurrección de Cristo, que ellos se fueron a pescar, y no habían pescado toda la noche. El Señor llega de mañana amaneciendo y Él prepara, antes de que ellos lleguen a la orilla, Él prepara un desayuno, un pescado asado y los recibe con desayuno. Entonces, después de que desayunan, le dice para Dios restaurar a Pedro, porque Pedro pues lo había negado el día de su arresto. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él rápidamente contestó, sí, Señor, claro que te amo. Sí te amo. Y la segunda vez también, la tercera vez ya tuvo un poco más de precaución para contestar y se entristeció. Entonces, si él le dijo, ¿me amas? Entonces él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Exactamente. Entonces yo meditaba en esto y dije, supongamos que el Señor nos hace esa pregunta a nosotros,
¿me amas? Y nosotros no podemos contestar, o sea, nosotros no podemos conquistar, a cualquier ser humano le podemos decir lo que quiera porque la persona no sabe, pero Dios que conoce todo, tenemos que decirle la verdad. Tenemos que decirle la verdad porque a Él no le podemos mentir. Él conoce todas las cosas. Entonces, lo que tenemos que decir, Señor, enséñame a amarte. Enséñame a ser sincero. Porque delante de Él somos transparentes. No podemos esconder, ocultar absolutamente nada. Así que otra cosa también que es muy importante, el saber ese atributo de Dios, de la omnisciencia de Dios, es que podemos orar y saber que Él escucha nuestra oración y conoce nuestra necesidad. Así que allí también hallamos estímulo para orar. No hay razón para temer que las peticiones de los justos no sean oídas, ni que sus lágrimas y sus suspiros escapen de la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Él conoce todas las cosas. No podemos orar y pensar que Él no nos escuchó o Él no nos va a dar la respuesta. Nos va a dar la respuesta, quizás no como nosotros querramos, pero Él va a dar la respuesta que sea correcta. Así es que no hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones, porque la mente infinita de Dios es capaz de prestar la misma atención a millones que a uno solo de los que buscan su atención. Asimismo, la falta de un lenguaje apropiado y la incapacidad de dar una expresión al más profundo de los anhelos del alma no comprometerá nuestras oraciones. Dice la Escritura que si sabemos orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros. En Isaías dice lo siguiente, Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, 24. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Y sucederá que antes que llamen, en otra versión dice, antes que clamen, yo responderé, y mientras estén hablando, yo escucharé. O sea, yo contestaré. Aun cuando estén hablando, yo contestaré. ¿Se recuerdan de la petición de Ana? Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Era una mujer angustiada porque no podía tener hijos, y en ese tiempo era una gran tragedia, ¿verdad? Una mujer que no pudiera tener hijos, la gente la tildaba como que era una maldición de parte de Dios. Entonces ella, súper angustiada, fue al templo, estaba orando y no se escuchó nada de sus labios. No se escuchó nada, tanto que el sacerdote Elí la tuvo por ebria y le dijo, vete y digiere tu vino, ¿verdad? Y ella le dijo, no tenga mi señor a tu sierva por ebria, por una mujer impía, sino que con un corazón humillado, contrito, o sea, con congoja, he venido delante de Dios a ofrecer esa petición. Y aunque no salieron sus palabras, aunque no se oyó palabra, Dios escuchó esa petición. Dios escuchó esa petición y no solamente le dio un hijo, sino que le dio más hijos. Le dio más hijos. Así es que es algo hermoso. Él escucha las peticiones. Sea lo que sea. El Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Número 3. Punto número 3. Número 1, Él conoce todas las cosas. Número 2, el atributo de la omnisciencia de Dios debe de llenarnos de consolación, que Él conoce nuestra condición, Él sabe todas las cosas de nosotros, nuestras necesidades. Número 3, Dios sabe todos los hechos, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrán lugar en el porvenir. Él conoce, obviamente, Él conoce todas las cosas, hasta las más insignificantes del porvenir, o sea, el futuro. El futuro
está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y del presente. Esto es así porque el futuro depende enteramente de Él. Nosotros ni siquiera somos capaces de poder redactar lo que ha sucedido en el pasado porque se nos olvida, pero Dios no. Si algo pudiera en alguna manera ocurrir sin la directa agencia o el permiso de Dios, ello sería independientemente de Él y Dios dejaría, por tanto, de ser un ser supremo. O sea, nada puede suceder sin el permiso de Dios o sin el protagonismo de Dios. Todo sucede porque Él así lo ha decidido en su soberana voluntad. El conocimiento del futuro no es una simple idealización, sino algo inseparablemente relacionado con su propósito y acompañado del mismo. Dios mismo ha designado todo lo que ha de ser y lo que Él ha designado debe necesariamente efectuarse, sea como sea. No hay nada que pueda cambiar los planes de Dios. Como en su palabra infalible afirma. Vamos a ver Daniel 4:35. Es un versículo también que tenemos nosotros que tenerlo siempre en mente. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sabe que una de las cosas que hicieron los reformadores o que trataron los reformadores o que hicieron fue rescatar los atributos de Dios como la soberanía de Dios, porque en la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, ellos se adjudicaron el derecho de que ellos deciden quién va al cielo o quién va al infierno. Por ejemplo, el que no se sometía a su señorío, a su voluntad, ellos tenían el poder para expedir una carta y lo que le llaman la, ¿cómo se llama? Quitarlo, excomulsión, se me escapó la palabra ahorita, excomulgar, o sea, sacarlo, que esa persona no vaya al cielo. O sea, ellos se atribuyeran el poder de decir que ellos deciden quién va al cielo, según ellos, quién va al cielo y quién no va al cielo. Y obviamente los que van al cielo tienen que pagar para esos favores, o sea, lo cual es totalmente fuera de la realidad, de la verdad. El único que decide quién va al cielo y quién no va al cielo es Dios. Es Dios, Él es el único que decide en su soberanía. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Es Dios que trae a la persona a Cristo. No depende de un hombre, no depende de un ser humano. ¿Sabe que yo me he hecho esa pregunta? Yo me preguntaba o iniciando o antes de conocer las doctrinas de la gracia, la soberanía de Dios. Yo decía, y si un día yo no predico bien el mensaje y hay una persona ahí y esa persona se muere y después esa persona se va al infierno y fue culpa mía que yo no prediqué, no hablé del arrepentimiento, o sea, ¿cómo va a ser mi conciencia? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero la verdad que no depende de mí. Que una persona se salve o no se salve, no depende de mí, no depende de nadie, depende únicamente de Dios. Porque para Él no hay imposible, ¿verdad? Es de Él, entonces... Ahora, eso no significa que también vamos a ser irresponsables y decir, bueno, que la salvación es de Dios. Eso no implica que nosotros no debemos de predicar la palabra como debe ser, que no nos debemos de forzar. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Es nuestra responsabilidad hacer lo que tenemos que hacer y está en la soberanía de Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Pero nadie lo puede obligar o nadie puede hacer que las cosas salgan de otro modo. Entonces, en Proverbio 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
Hay un dicho popular que dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces, quizás tiene un poquito de relación con esto. O sea, el hombre puede proponer y decir que va a ser aquí y allá, pero al final el que tiene la última palabra, el que decide cómo suceden las cosas es Dios. Número 4, o el punto número 4, el cumplimiento de todo lo que Dios se ha propuesto está absolutamente garantizado, ya que en su sabiduría y poder son infinitos. Nuevamente, el punto número 4, el cumplimiento de todo lo que Dios se ha propuesto está absolutamente garantizado, no puede fallar, ya que su sabiduría y poder son infinitos. Son infinitos, son infinitos. Por eso es que decimos que la iglesia del Señor no es casualidad. Dios ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. No es un plan B que Israel no quiso aceptar a Cristo, su reinado de Cristo, y entonces dijo, pues vamos a ir a los gentiles. No es así, sino que todo ya estaba planeado desde el principio de Dios. Sigue diciendo el comentario de A.W. Pink acerca de los atributos de Dios, que los consejos divinos dejen de ejecutarse es una imposibilidad tan grande como lo que el Dios 3 veces santo mienta. En lo relativo al futuro, nada hay incierto o cuanto a la realización de los consejos de Dios, ninguno de sus decretos, tanto los referentes a criaturas como a causas secundarias, es dejado a la casualidad. A la casualidad. No hay ningún suceso futuro que sea solo una simple posibilidad. Es decir, algo que puede acontecer o no. Si Dios lo dijo, tiene que suceder, tiene que ser así, como cuando habla de su segunda venida. Como cuando habla de su segunda venida, como cuando habla del juicio final, como cuando habla de la resurrección. Eso es así, sin duda será así. En Hechos 15:18 dice, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. O Dios hace conocer, en otras palabras dice, Dios hace conocer todas las cosas desde el principio. Entonces, muy, muy importante que nosotros tengamos bien en cuenta todos estos textos o este tema de la omnisciencia de Dios. Todo lo que Dios ha decretado es inexorablemente cierto, porque en él, dice Santiago 1:17, Santiago la inmutabilidad de Dios, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación, él no cambia. Él no cambia. Si hay algunos pasajes que pudieran parecer como que Dios se arrepintió en su corazón, como que Dios cambió de idea o hubo una reacción, más bien eso está mal entendido, mal traducido, pero Dios no es como nosotros, ¿verdad? Él conoce todas las cosas, Él sabía el pecado que iba a hacer Adán y Abraham y bueno, y todos, y que iba a ser crucificado el Señor Jesucristo. Él sabía todo eso, que iba a ser todo, él mismo había orquestado todo. Ahora, no obstante, como dijimos, Él no es responsable del pecado del hombre. Apocalipsis 1:1 dice, Apocalipsis 1:1, por tanto, en el principio de aquel libro, o sea, en Apocalipsis 1:1, dice así la escritura, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Él revela todas las cosas que deben de suceder pronto. Número 5, ya estamos terminando. El punto número 5 es el perfecto conocimiento por Dios de todas las cosas es ejemplificado e ilustrado en todas las profecías, ¿verdad?, registradas en su palabra. Nadie puede profetizar algo que va a suceder 1500 años después, 2000 años después, 6000 años después, y que suceda exactamente como fue dicho. Ningún ser humano puede hacer eso, solamente Dios. Por eso es que el Dios de la Biblia o del cristianismo o el evangelio es único.
porque ninguno de los líderes Mahoma, todos esos líderes Buda y todos esos grandes que se han levantado en el mundo, ninguno de ellos pudo predecir unas profecías 800 años, ni siquiera una semana, ni siquiera nadie conoce el futuro, o sea, como Dios. Él es el único que sabe todas las cosas. Así que dice en el Antiguo Testamento que se encuentran docenas de predicciones relacionadas a la historia del pueblo de Israel, que fueron cumplidas hasta los más pequeños detalles siglos después de que fueran hechas. Así es que todo lo que le prometió a Israel, palabra por palabra, letra por letra, fue cumplido. Nada falló. Por ejemplo, él les dijo que les iba a dar toda la tierra, y en Josué, en uno de los últimos capítulos de Josué, se nos enseña, y Dios cumplió, le entregó la tierra al pueblo de Israel tal como le había prometido, y ninguna palabra quedó en el aire, ¿verdad? Ahí también se encuentran docenas de predicciones sobre la vida de Cristo en la tierra. Ahí también fueron cumplidas literal y perfectamente. Tales profecías solo podían ser dadas por uno que conocía el final desde el principio y cuyo conocimiento descansaba sobre la corteza absoluta de la realización de todo lo que se había ya preanunciado. De la misma manera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento contienen muchos anuncios todavía futuros, los cuales deben cumplirse porque fueron dados por aquel que los decretó. Nada de lo que está escrito, de las profecías, de lo que va a suceder en el futuro, puede fallar, absolutamente nada. La resurrección, el juicio final, la gloria venidera. Pero debe señalarse que ni la omnisciencia de Dios ni el conocimiento del futuro considerados en sí mismos son la causa. Jamás sucedió o sucederá algo simplemente porque Dios lo sabía. Lo que está diciendo es que la causa de todas las cosas es su voluntad, es la voluntad de Dios. Es el protagonista de todas las cosas, ha orquestado todas las cosas. El hombre que realmente cree las Escrituras sabe de antemano que las estaciones del año continuarán, sucederán con segura regularidad hasta el final de la tierra. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Escritura lo dice en Génesis 8:22. Sé que esto lo estuvimos viendo la otra vez el domingo pasado. Ya estamos terminando. Génesis 8:22 dice: mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, o sea, la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, pero su conocimiento no es la causa de esta sucesión. Así es el conocimiento de Dios. No proviene del hecho de que las cosas son o serán, sino que Él las ha ordenado desde ese modo. Dios conocía y predijo la crucifixión del Hijo de Dios mucho antes de los siglos, mucho antes que Él se encarnara, y todo era porque Él, en su propósito divino, Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él había decretado, Él había orquestado que así tenía que suceder. De ahí que nosotros leemos en Hechos 2:23, Hechos 2:23, y la Escritura nos lo enseña claramente. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de asombro. El conocimiento de ese conocimiento de Dios, de esa mente infinita, ilimitada, debe llenarnos de asombro. Cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el Eterno. Ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá, pero el futuro entero está abierto
a su mirada, a la omnisciencia. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Vamos a terminar ahí entonces y darle gracias al Señor, ¿verdad? Por este conocimiento, por este atributo que Él conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas, Él prepara todos los medios para su pueblo, para su iglesia. Amén. Nada sucede por accidente. Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios, y voy a dejar a nuestra hermana para que nos despida. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias, Dios mío, porque podemos estar seguros de que nuestras vidas están en tus manos. Tú conoces todas las cosas y tú pones todos los medios. Todos tus planes serán llevados a cabo tal como tu soberanía, como tu voluntad lo ha prefijado. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.